Yo decía, no sirve, sí, 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 no sirve. Bueno, ahí están tratando la derogación y una nueva ley. Nire Roldán, ¿cómo te va? Buen día. Qué gusto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. Hola. Bárbaro te escucho. Yo te escucho muy bien, muy bien. Pero no escucho, Bueno, no escucho el tenías razón, Gustavo. No, no lo escucho. no, yo sí creo, por supuesto, que eh, el problema del alquiler sigue siendo un problema en la República Argentina. Sí, Quizás en lo que te voy a dar la razón es que ligeramente, digamos que todo tiene que ver con la Ley Nacional de Alquileres que sí, se sancionó en el 2020, ya que exacto. el 85% de esa ley nunca se puso en vigencia y se podría decir que hay una resistencia importante de parte de las corporaciones inmobiliarias más grandes de Capital Federal y Gran Buenos Aires principalmente en atenderla. Y Mm, también, sí, te tengo que dar la razón, evidentemente hoy empieza un debate en el Congreso de la Nación, comienza un debate donde hay 26, 30 proyectos de ley que llaman poderosamente la atención. Yo mm, recuerdo en la década del 80 haber acompañado al profesor Pedro Wilkovich para discutir esta temática de la ley y recuerdo las carpetas, el problema era cómo viajar a Buenos Aires a los congresos de derecho civil para llevar la cantidad de bibliografía. Hay proyectos que tienen un renglón y que en los fundamentos que hoy vemos, eh, graciosamente, esos fundamentos están basados, no sé, en portales comerciales, mm. que son de capital federal, que no tienen ninguna validez en el interior del país, que ni siquiera son portales de la República Argentina. Es muy gracioso cómo los legisladores nacionales plantean hoy atender un problema de más de 9 millones de personas en la República Argentina, que el problema que tienen Sí. centralmente, Mire, el problema del alquiler, es para. que se paga más del Sí, sí, sí. 50% del salario en alquiler. No, no, claro. Pero para entender esto y poder entender, porque tenemos que buscarle una solución. Hay que buscar una solución. Claro. Entonces, para buscar una solución, yo siempre planteo orígenes, planteo, a ver, vos crees en un estado presente, ¿no es cierto? 100% presente. Entonces, en un estado presente se tiene que meter entre dos particulares. Vamos a ponernos dos particulares. El tipo que toma, se sube al taxi y el tipo que maneja el taxi, y vamos a suponer que además de manejarlo 14 horas es el dueño. Entonces, yo quiero que el que toma el taxi, vos serías el que vas a defender al que toma el taxi, pague muy barato. Y hay 5.000 dueños de taxi que manejan los taxis que dicen, si a mí me pagan 100 pesos, lo que vale 200, al tercer año se me fundió el auto, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar las cubiertas, no puedo pagar el seguro. Somos 5.000 los tacheros, nos funden a los 5.000 por 1 millón de personas que toma el taxi. Estoy inventando. eh, y acá vos estás siempre queriendo que el tipo que invierte, que tiene $100.000, compra un departamento, le financia al tipo que no puede pagar el alquiler. Y el Estado presente no significa que le saque a este para darle a este. Significa que el Estado se tiene que meter en el medio para que este gane su rentabilidad, no sé, 3%, 5%. Si hablas de pesos, la tasa de interés que tienen los bancos, 45, 48, el otro pague que pueda pagar de acuerdo a su ingreso, o el Estado mismo subsidiando a lo mejor al inquilino, al inquilino para que le pague el alquiler. Eh, a ver, yo creo que uno puede discutir estos temas de buena fe, que es el Sí, caso tuyo, con sí, quien lo venimos llevando adelante sí. desde hace muchos años y me parece eh, fantástico, pero pensar en la complejidad de lo que se llama mercado inmobiliario sí. hoy en la República Argentina, en América Latina, y pensarlo en esas condiciones, como si fuera ese taxista y los 3.800 Yo propietarios de taxis que es lo reduje, necesario, por perdóname. ejemplo, sería una ingenuidad. Fíjate vos que Alemania, Berlín, se tomó claramente, dijo, no puede ser así ligeramente porque ha cambiado de fondo lo que es el mercado de la propiedad, el mercado inmobiliario y los negocios inmobiliarios cambiaron. No es más ese hombre que estaba en la inmobiliaria con un lapicito corto, contando cuánto pagaba por mes,
Josefa, Pepe, la vecina o quien fuera. Eso ha cambiado. Cambió tanto que, por ejemplo, este portal que hoy es fundamento de 5 proyectos de ley nacional, ley nacional sería una falta de respeto a los legisladores históricos del siglo, ¿Cuál que es el son leyes portal? nacionales, ¿no? ¿Cuál es el portal? Pero fundamentan en Sonaprop. Sonaprop no es más, primero, un portal inmobiliario del grupo económico mediático de Capital Federal que lo tenía. Clarín. Lo compró un inmobiliario, grupo económico brasilero, que tiene el 60% de sus capitales un fondo de inversión extranjero. O sea, que además tiene 6 millones de inmuebles en América Latina. Ese no es un actor que se sienta en el mercado inmobiliario, que ya es preocupación de los corredores inmobiliarios. Algunos ingenuamente siguen pensando como si el negocio fuera el mismo, como si fuera el ahorro de Josefa y Pepa, que le tenían 2 pesos y compraron su casa y lo alquilan y necesitan la renta. Yo a esos actores, a todo aquel propietario de hasta 3 inmuebles, diría que el Estado no se meta en absolutamente nada. Bien. Bueno, ahí está. Pero ahí está, lo mismo que Alemania. Yo te iba a cortar, decir, Alemania, menos de 7 inmuebles, un dueño hasta 7 inmuebles, no se lo toca. Es para las corporaciones, la ley que vos estás planteando. Coincidimos plenamente y además de eso, Jorge, por decirte un dato, ¿cuál es el dato que todo el mundo discute hoy de la ley de alquiler? Todos. Sí, inquilinos y propietarios. El ajuste. Y nosotros el plazo. No queremos indexación en el contrato de alquiler. Quienes pusieron indexación en el contrato de alquiler fueron los legisladores del PRO, fue el presidente Macri que planteó esta fórmula entre RIPTE y inflación y salario. Nosotros creíamos que no debería haber inflación, es un concepto que la indexación no debe estar en los contratos de alquiler. El común acuerdo, la libre voluntad de las partes, como vos bien decís, debería ser tan fuerte que ese acuerdo garantice que durante el tiempo de duración del contrato no lo tengamos que tocar. Claro, vivimos en una Argentina hiperinflacionaria, con problemas semejantes. La lógica indica que hay que aceptar un tipo de ajuste en ese contrato. Nosotros decíamos el salario de los trabajadores. Así no se sigue despegando, porque el problema era el desacople entre lo que paga un trabajador y lo que está pagando, lo que cobra un trabajador y lo que paga en alquiler un trabajador. Allí debería estar el dato central. Tanto es así que nuestro proyecto de ley decía eso. Fue el gobierno nacional de aquel entonces, Mauricio Macri, su diputado Lipovetsky, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Benazar, los que modificaron la ley en ese sentido. Además, el tiempo de duración de los contratos. Bueno, la lógica en el mundo indica que se lleva 7 años, 5 años, 4 años. Nosotros lo pusimos en 3, porque en la Argentina hay una historia de un contrato de alquiler más corto. De 2, entendíamos que 3 era un tránsito importante para analizar y ver cómo funcionaba. Son los 2 temas centrales. El ajuste semestral o anual. Bueno, preguntale vos al inquilino, a cualquier persona, si le ajustás semestralmente, el aumento va a ser más alto. Sencillo. O sea, ¿qué es lo que quiere el inquilino? ¿Que le aumenten el 120%, como quieren los proyectos de ley que hoy están planteando, donde dicen un desacople entre la inflación y el valor de los contratos de alquiler? Si el problema es lo que está pagando el inquilino, que no lo puede pagar porque el salario está atrasado. Busquemos soluciones para eso, trabajemos en conjunto, pensemos seriamente. Aparte, mirá, no hay indicador serio de absolutamente nada en la República Argentina en el mercado inmobiliario. Nadie me puede contestar, ni vos ni nadie, cuántos contratos de alquiler hay. ¿Cuánto es el porcentaje de propietarios de 1, de 2, de 3, de 7, como vos bien decís en Alemania, como sucede en Inglaterra, como sucede en los países nórdicos, como sucede en tantos lugares del mundo? A nadie se le ocurre pensar que vos podés hacer una ley nacional sin tener esos datos. Nosotros decimos, queremos crear un servicio público nacional del alquiler, un registro de contratos de alquiler y un observatorio de los datos del mercado del alquiler. Son elementos, a nuestro entender, centrales para empezar a discutir seriamente una norma que haga que aquel que tiene ahorros y quiere ganar dinero en este sentido, nos parece bien. También sería bueno decir, si no hay oferta para invertir esos dineros en actividades más productivas, no solo rentísticas, no vamos a poder vivir los 40 millones de argentinos de negocios de renta. Alguien va a tener que trabajar,
Alguien va a tener que poner el dinero en actividades industriales, productivas o comerciales. Imposible que todo el mundo quiera vivir del ahorro y que haya otros que paguen. Hoy tenés el censo, nos va a dar un dato muy importante, la cantidad de personas que alquilan. Nadie lo puede decir con certeza. ¿Y sabés cuántos son los contratos informales que tienen otras cláusulas? Cláusulas con revólver en la cabeza para cobrar estas situaciones que estamos viviendo en la Argentina. Y nos hablan de liberar el mercado a la libre voluntad de las partes. Si acá es un bulldog con un pobre pollito en el gallinero. Contame de los proyectos, 36 proyectos creo que hay en diputados ahora, Sí. ¿Qué es lo que te parece que puede empezar a salir? Porque para mí lo primero que van a hacer es derogar la del año 20, lo primero que van a hacer, y volver a la anterior, no creo que... ¿No? El primer punto es un absurdo jurídico. ¿Qué vas a hacer con ese vacío? ¿Qué va a pasar con la previsibilidad? O sea, realmente eso es no pensar en lo que está pasando. Aparte, o sea, si vos lees los fundamentos, yo te digo, de 26 de esos proyectos, 26 por lo menos, no sé, hay otros que están ingresando ayer y hoy, no los pude ver hoy. Nosotros, nuestro proyecto del Frente Nacional de Inquilinos todavía no ingresó, ya va a ingresar, estamos esperando a ver cómo funciona este acuerdo para solucionar políticamente un problema que requiere años. No es un problema de días, de 25 o 30 días para tranquilizar y que electoralmente alguien diga, solucionamos este problema. No, no es así. Tampoco para devoluciones de fondos de campaña. No puede ser por eso que ligeramente gente escriba un renglón de ley. ¿Escuchaste lo que te digo? Sí. Un renglón de ley. Vergüenza para las personas que tienen que ver este tipo de cosas. Entonces, decimos, si esto pasa hoy, que se llega a derogar, se llega a suspender, lo que debe haber es un acuerdo para ir buscando, primero, la información precisa que hay. Que alguien te diga, ¿sobre qué? ¿Son 3 millones o son 170.000 los contratos? Es lo mismo. Son 170.000 las personas que se inscribieron en AFIP. Solamente. No hay otro. No hay registro de quiénes son los propietarios, en qué condiciones alquilan, cuáles son los que se ajustaron a la norma de ley. ¿Existe un instituto de mediación de conflictos de alquileres que hoy está vigente en la Argentina? No, solo en Capital Federal. ¿Existe el alerta temprana para desalojo? No, solo en Capital Federal. ¿Existe el Programa Nacional de Alquiler Social? No, el Estado Nacional no lo creó, no existe. Esos son capítulos enteros de la ley de alquileres que no existen. Entonces uno se pregunta, si el Estado no hace nada, ¿cómo vamos a hacer para sancionar una ley sin tener información? Le preguntaron a las universidades argentinas, al CONICET, con quienes estamos trabajando, estudiando el mercado del alquiler y de la vivienda en la Argentina. Hoy uno escucha proyectos de ley que dice suspendamos la ley hasta tanto los créditos hipotecarios le den la respuesta habitacional a la gente. Realmente, esos son legisladores nacionales, es un absurdo. ¿Sabés cuántos inmuebles promete el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para Santa Fe? 4.000. Estamos hablando de no menos de 200.000 inmuebles en la provincia de Santa Fe que son necesarios para paliar medianamente un déficit habitacional de años. Y esta gente dice eso, o sea, es un absurdo, deberían esperar 100 años los inquilinos para poder acceder a un inmueble. Hay que tocar la ley y ver que pueda haber un acceso en condiciones dignas. El tema de la reducción del plazo, mira, es una cosa que la quieren suspender hoy, sí. Pasar rápidamente, suspender el tiempo de duración del contrato de alquiler. ¿Cuál es el beneficio para una madre con hijos que lleva a sus chicos a la escuela, que le achiquen el contrato de alquiler de 3 a 2 años? ¿Cuál sería el beneficio para esa cantidad, esa población tremenda de ciudadanos que tienen que cambiar a los hijos de escuela, tienen que pagar más transporte público? No hay ningún sentido, tiene que ser más previsible un contrato de alquiler. Veamos cómo las cuestiones comerciales y económicas de aquellos que están en el negocio, que depende de la parte no del derecho humano y el derecho al acceso a la vivienda, sino que depende de lo comercial, cómo estos actores que pueden ayudar a los demás le damos un paliativo mediante exenciones impositivas. Discutamos estas cosas. Ahora, de ninguna manera ataques un derecho universal que debe tener la gente a una vivienda digna. Muchísimas gracias, Nire. Chau, chau. Hasta luego. Un gusto grande y
como siempre, me gusta hablar con vos, aunque pensemos cosas distintas, yo creo que hay que dialogarlas. Hoy en el Congreso de la Nación hay realmente, mirá por favor y te pido que te tomes el trabajo de mirar los 26 proyectos de Sí, ley. sí, sí, Hay sí. quienes lo fundamentan en el portal Zona Pro. Es una vergüenza que legisladores nacionales no se tomen el trabajo de leer informes de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de General San Martín, de la Universidad de Entre Ríos, de la universidad, de la gente que estudia y trabaja para estas cosas, no de un portal que es la propaganda de un negocio y que además no es de capitales argentinos, es de capitales brasileños que tienen el 60% de fondos de inversión, los famosos fondos buitres que compraron eso y compraron las franquicias de los negocios inmobiliarios a los mismos que las corporaciones inmobiliarias hacen juicio. Compraron RIMAX, Sí, América Latina. sí. Es insólito. Un abrazo, hasta luego. Nire Roldán con nosotros. Esta vez coincidimos muchísimo sobre el Sí, final, es verdad lo coincidimos que dice. muchísimo acerca de lo que